Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es miércoles 3 de junio del año 2020. Estoy aquí en Monclova, Coahuila, México, continuando con esta serie de videos en la que estoy tratando de compartir mis experiencias, cosas que me ha tocado vivir y que pudieran ser de utilidad a otras personas. Sobre todo estoy pensando en los jóvenes, a jóvenes de mi familia, de mis amigos, o inclusive personas de mi misma edad que también quisieran compartir su visión de las cosas que a mí me tocaron vivir, por el hecho de que me tocaron vivirlas, o sea, no ninguna otra razón. Inclusive yo tengo que ser honesto y estoy diciendo que muchos de estos acontecimientos que yo considero históricos, en algún momento yo no me estaba dando cuenta de que estaba viviendo un asunto, un acontecimiento que en un momento dado pudiera ser histórico, ¿verdad? Estoy hablando, por ejemplo, el caso de la revolución sexual, que ya comenté que me tocó vivir parte de ella, tomando en cuenta que la revolución sexual inicia con la venta de la pastilla anticonceptiva y ya dije yo que en mi opinión culmina cuando surge el SIDA. Entonces, es una acontecimiento. Yo no podía decir que en ese momento, cuando estaba ocurriendo, yo sabía que estaba, pues no sé, presenciando, siendo testigo de eso, de esa era de la que se puede considerar revolución sexual y todo lo que llevó a cabo, ¿verdad? La transformación que tuvo en la sociedad, el uso de la pastilla anticonceptiva, en cuestión de planificación familiar, en cuestiones de comportamiento de las personas, ¿verdad? Ya he comentado, por ejemplo, que me tocó ver el cine, cómo fue tomando cierto tipo de temas cada vez más fuertes. Entonces he estado haciendo esta serie de videos tomando como una referencia histórica los periodos de gobierno. Entonces, en un momento dado yo dije un video referente a la revolución sexual y el gobierno de Luis Echeverría, porque Luis Echeverría fue en el gobierno donde utilizó la pastilla anticonceptiva para este asunto de utilizarla para la planificación familiar, donde hablaba de que la familia pequeña vivía mejor. Entonces estamos en estos videos tomando en consideración el periodo de gobierno del licenciado José López Portillo, que fue presidente de México de 1976 a 1982. Entonces a él también le tocó, a este gobierno, le tocó la parte final de esta revolución sexual, la parte yo puedo considerar más fuerte de la revolución sexual, donde se tocaron los temas pues más fuertes, de temas sexuales más fuertes. Incluso, por ejemplo, a ella le toca, en el gobierno de López Portillo, ya toca posterior a la muerte del dictador Francisco Franco. En España se da un proceso que se le llama del destape. Ya no existía la dictadura y, por ejemplo, en España se hicieron películas que tocaron temas muy fuertes, que inclusive de esas películas llegaron a México. Surge el cine de Almodóvar, que tiene temas un poco escabrosos. Por ejemplo, hay uno que se llama Todo sobre mi madre, es una película que se llama así, donde resulta que su mamá era hombre, ¿verdad? Ese tipo de temas así. Pero entonces en el gobierno de López Portillo toca la parte final de esta revolución sexual. Y también, por eso es interesante ir viendo las cosas desde una perspectiva histórica, es decir, en el tiempo, ¿verdad? ¿En qué tiempo estamos hablando? Entonces, yo había hablado y había hecho un comentario respecto a su gobierno y había dicho yo, esto es a través de mi perspectiva histórica de yo mismo, o sea, digo, siendo honesto, yo no podía decir en 1982 que yo estaba viviendo parte de esa revolución sexual. No existía ese término, por decirlo así. Eso se ve a la distancia, ¿verdad? A la distancia yo veo y he comentado que en mi opinión, el gobierno de López Portillo él mismo, era panista, es decir, conservador, y lo era por su origen,
de dónde venía, de sus padres, de sus abuelos, era panista. Entonces, él cometió otra situación, una especie como de nepotismo, colocó a algunos familiares en cierto tipo de puestos. Por ejemplo, el caso ya había comentado en el deporte, colocó uno de sus primos, Guillermo López Portillo, el cual renunció casi luego, a los 2 o 3 meses de su administración, renunció cuando se dio a conocer en los medios de comunicación que un hijo de este señor López Portillo había estado involucrado en una banda de ladrones de autos, ¿verdad? Pero también en ese gobierno de López Portillo colocó a una de sus hermanas, Margarita López Portillo, a cargo de una dependencia que se llamaba Radio, Televisión y Cinematografía. Entonces ella tuvo mucha influencia en los contenidos que se tenían en la televisión y en el cine y en el radio, ¿verdad? Pues radio, televisión. Entonces era la censora de lo que ocurría en la televisión. Les comenté yo que en el gobierno de Luis Echeverría se habían hecho unas telenovelas donde se promovía la planificación familiar. Eso ocurrió en el gobierno de Luis Echeverría. En el gobierno de López Portillo ese tema no se tocó. No quiere decir que se prohibió o se satanizó, simplemente como si no hubiera, en ese tema no se metieron, ¿verdad? También tengo entendido que también influía en los contenidos del cine que se producía en México. Aunque López Portillo por sí mismo tenía como dice el presidente actual, que los conservadores son unos hipócritas, ¿verdad? Entonces él también tenía, en el cine se tocó esta cuestión del cine de ficheras. O sea, no se podía parar en la cuestión de la revolución sexual porque estaba en el cine mundial, ¿verdad? Esta revolución sexual se vivió en diferentes grados, dependiendo del punto del planeta, porque esto era una revolución a nivel mundial, ¿verdad? Se vendían, por ejemplo, yo les comenté que una vez me tocó ver que llevó uno de mis compañeros de escuela, llevó una pluma al salón donde en la pluma venía una mujer que si la ponían la pluma de una parte estaba vestida y al girarla se movía y se le caía el vestido. Artículos de ese tipo, de contenido así sexual, ¿verdad? Entonces fue una revolución sexual en todos aspectos. Entonces era una revolución a nivel mundial y México no podía ser ajeno, por más que tuvieras un gobierno hipócrita o con doble moral o como se viera, ¿verdad? Entonces él coloca a su hermana en esta y influye, ¿verdad? Pero como les digo, yo la revolución sexual me enteré ya cuando pasó, que estaba viviendo una revolución sexual. Comenté que en este gobierno de López Portillo surge la era de la música disco. Hay algunas personas que dicen que la música disco inicia años antes con el surgimiento de un sitio en Nueva York que se llama Estudio 57. Yo recuerdo haber escuchado sobre ese sitio en alguna revista de vanidades. En la revista de vanidades ahí se mencionaba que grandes celebridades se reunían en ese sitio que se llamaba Estudio 57, pero no, realmente no. La era disco surge con la película de Saturday Night Fever, que esa película se exhibe a inicios del gobierno de López Portillo y su influencia se prolongó más allá de su gobierno, más de 6 años. Y ya les he comentado que la mayor parte de esa música era música en inglés, sobre todo de gente afroamericana. Los máximos exponentes, ¿verdad? Estoy hablando de Diana Ross, Donna Summer, la familia Jackson, los Jackson 5, Michael todavía no se independizaba de la familia, seguía en la familia, y otros grupos, ¿verdad? Entonces, la música disco surge en este gobierno, pero también quería yo, a veces no quiero hacer videos tan largos, en el gobierno de López Portillo me tocó vivir, no sabía yo que estaba viviendo yo esa era, sino esa posterior, como ya comentó, siendo honesto, ¿verdad? Entonces, ocurre en el periodo de gobierno de José López Portillo, donde el gobierno que desde inicios, desde su origen en la Revolución Mexicana,
posterior a la Revolución Mexicana en 1917, el gobierno poco a poco se empieza a convertir en patrón. Es algún tema que ya había comentado. El gobierno se empieza a convertir en patrón y empieza a ser propietario de ciertas empresas que el gobierno considera prioritarias desarrollarlas porque es necesario para el país su desarrollo y su promoción para desarrollar el país. Yo estoy hablando de los ferrocarriles nacionales que se nacionalizan. Coincide esta nacionalización con el cambio de tecnología, ya he comentado, el tren de vía angosta al tren de vía ancha. Entonces, ese cambio tecnológico tenía que darse y tenían que hacerlo las compañías privadas. Entonces, aprovechando ese cambio, entonces el gobierno toma el relevo, nacionaliza estas empresas privadas, ¿verdad? No se pudo haberlas simplemente quitado la concesión pero las nacionaliza y el gobierno es el que se encarga de hacer este cambio tecnológico. Entonces se convierte en propietario de los ferrocarriles. Posteriormente empieza a hacerse patrón en otros aspectos, vamos a decir en la cuestión de la educación. El gobierno empieza a tomar esta cuestión de la Secretaría de Educación Pública y es quien se encarga de las escuelas del gobierno. No quiere decir con esto que hayan desaparecido las escuelas privadas, pero empiezan a proliferar las escuelas de gobierno, que son gratuitas, etc. Entonces, los maestros son sus empleados. Y así poco a poco, con el paso del tiempo, el gobierno empieza a hacerse patrón. Vamos a decir, en 1938 se nacionaliza la industria petrolera, entonces el gobierno se convierte en propietario de las refinerías, hacerse el encargado de la perforación de pozos petroleros, de la distribución de los combustibles. Es decir, se nacionaliza la industria petrolera y el gobierno se convierte en el patrón. Se nacionaliza la industria eléctrica y lo mismo. Entonces, este proceso que se da desde inicios posteriores a la revolución, en el gobierno de López Portillo llega a su máximo. Es decir, en este gobierno de López Portillo, prácticamente las empresas más redituables, las empresas más grandes, las más capitalizadas, son propiedad del gobierno. Y vamos a hablar, por ejemplo, de las aerolíneas, la Mexicana de Aviación, Aeroméxico, son propiedad del gobierno. Los cines son propiedad del gobierno. Hay una empresa que se llama COTSA, Compañía Operadora de Teatros. Es dueño de periódicos, por ejemplo, era dueño de un rotativo. Era dueño de una empresa que se llama Pizza, que era la que distribuía el papel periódico para que los periódicos funcionaran. Y se decía que esta empresa se utilizaba para controlar a los periódicos que no fueran a ser críticos del gobierno. Cuando ellos veían que un periódico era crítico, simplemente ya no le vendían periódico, ya no le vendían el papel, y entonces esto le generaba problemas a ese periódico para que subsistiera, ¿verdad? Entonces, en el gobierno de López Portillo se llega al máximo en este sentido, donde el gobierno es el patrón de las empresas más importantes del país. Eso ocurre en este gobierno. Estamos hablando de los fertilizantes, las empresas siderúrgicas, así, teléfonos, ¿verdad? Entonces, una gran cantidad de empresas forman parte del gobierno. No quiere decir con esto que no existiera la iniciativa privada, pero las empresas más redituables pasan a estar en manos del gobierno mexicano. Inclusive hasta equipos de fútbol, el equipo Atlante, el equipo de fútbol Huaxtepec, también forman parte de este tipo de empresas que son propiedad del gobierno. Entonces, ese es otro aspecto que me tocó a mí vivir en este gobierno de José López Portillo. Y vamos a seguir tocando este tema en siguientes videos. Bueno, como les he dicho, espero que esta información les sea útil en la toma de sus decisiones. Los invito a que vean mis videos en YouTube, en este canal de YouTube, que se llama Tigre Monclova, todo junto, o que los vean en Twitter como Gus Monclova, todo junto también. Saludos a todos y espero que estén bien y que esta información les sea útil. Saludos a todos, bye.